persona se despierta, ¿no? Se arregla, hace su desayuno, agarra su computadora y se sienta en un escritorio en algún lugar de su casa, si es que tiene un espacio suficiente para ponerse a trabajar. Por algún lado están los hijos haciendo educación a distancia, por otro lado está probablemente la pareja también realizando teletrabajo, en algún momento hay que atender a los chicos, el jefe te llama a las 9 de la noche porque quizá el trabajo continúa, porque no hay un horario, no marcaste tarjeta de entrada, no marcaste tarjeta de salida, probablemente acabas de dar a luz y tienes también un horario de lactancia que no se está respetando, al jefe se le ocurre hacer la reunión a la 1 de la tarde cuando es hora de darle a comer a los chicos. Hacer teletrabajo es súper complicado, Renato. Somos, y este es el primer gran concepto que os quiero contar, la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde donde quiera. Obviamente si sois un camionero, ¿no? Si sois un camarero, seguramente tampoco, salvo que queráis ir, por ejemplo, a servir en las Islas Maldivas, que no debe ser un mal trabajo, pero con un ordenador y un teléfono, o incluso simplemente con un teléfono, podemos estar conectados, podemos escribir emails, podemos conectarnos por WhatsApp. Os sorprendería que hay gente aquí que ha desconectado el WhatsApp para siempre, no simplemente durante mi charla. Y hay un momento en el que nuestra realidad nos dice que el 60% de las profesiones de hoy día solo requieren una tecnología. Y una vez estás conectado, tú puedes trabajar desde donde quieras. Pero, seguramente esa cara de agobio la conozcáis muchos, hay gente que no es capaz de trabajar bien ni siquiera en la oficina. Y es evidente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo trabaja bien, ni a todo el mundo le han enseñado a trabajar bien. Y lo que no podemos hacer es mandar a la gente a trabajar desde casa, y esto puede parecer algo incongruente con lo que os estoy contando, y no es así. Porque si alguien no trabaja bien en la oficina, no va a trabajar bien en casa. Pero alguien que trabaje bien en la oficina tampoco sabe si va a trabajar todavía bien en casa. Buenas noches. Buenas noches. Jorge. Buenas noches. Os voy a presento a los que intervienen. Bueno, está con nosotros Juan Manuel Martínez Valdueza, un empresario que edita libros muy importantes y muy conocidos, y otro empresario, Jorge Molina, que muy relacionado con la economía y es catalán, con lo cual, bueno, pues ya imaginaros. Vamos a hablar del teletrabajo. Este teletrabajo que parece que ha llegado con el coronavirus y quiere quedarse. ¿Qué os parece, en principio, las ventajas que puede tener y los inconvenientes que tiene el teletrabajo? Como siempre, existe el yin y el yang. O sea, y, es verdad que tiene aspectos interesantes, más que ventajas, aspectos interesantes, y también tiene algunos inconvenientes, tanto para el trabajador como para la empresa. Como siempre, no se puede dar una receta única. Todo eso está bastante condicionado en función del tipo de empresa, en función del puesto de trabajo, y necesita no la regulación que estamos intuyendo que van a empezar desde el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sino una regulación de realmente cuáles son los inputs y cuáles son los outputs que supone el teletrabajo. Porque si bien automáticamente diríamos, hombre, te ahorras el tiempo de traslado, hay un ahorro económico, la conciliación familiar y la flexibilidad laboral es más interesante, se puede trabajar con menor estrés, sí, es cierto, pero también es cierto que hay un aislamiento, que hay un trato más impersonal respecto a la empresa y que se pierden otras muchas cosas en el medio y largo plazo. Por lo tanto, al final, las empresas, que no todas las empresas lo pueden implantar, tendrán que adoptar un sistema, y que quieran adoptar el teletrabajo, tendrán que adoptar un sistema mixto. Creo que iremos desgranando muchas de las ventajas y de los inconvenientes que nos dicen. Yo solamente quiero apuntar una cosa para finalizar esta ronda. No olvidemos que el 95% de las empresas españolas son pymes con menos de 10 trabajadores. Y eso es un dato
importante a tener en cuenta. Sí, mira, yo quisiera poner énfasis en lo que es el teletrabajo, porque hay demasiada excesiva confusión. El teletrabajo, para que exista, es necesario que el usuario, que el teletrabajador, esté conectado, esté online con los sistemas de la empresa. Su puesto de trabajo va a tener que realizar aquellas funciones que realizaba en su empresa. Entonces, se confunde el teletrabajo como, por ejemplo, el trabajo en casa. El trabajo en casa es mucho más amplio y está mucho más extendido que el teletrabajo. Digamos que el teletrabajo es un subconjunto del trabajo en casa. Entonces, también quería poner énfasis en el hecho de que se están manejando unas cifras que no se corresponden con la realidad. Se habla de un 30%, de un 40% de los trabajadores que ya son teletrabajadores, etcétera, y que se puede llegar a un 70%. Todo eso yo, en mi modesta opinión, es un poco una falacia, porque no existe tal capacidad de conversión de un trabajador en teletrabajador. Si analizamos las estadísticas que nos proporciona el INE o el Eurostat, vemos que en diciembre del año 2019, el total de teletrabajadores en España era del 4 y pico por ciento. El 4 y pico por ciento. Frente a algunos otros estados en los que era bastante superior, el 11, el 13, el 14 y otros mucho menos. Y sin embargo, ahora se está escuchando, se lee en la prensa que cientos de trabajadores ya teletrabajando, cuando realmente el porcentaje máximo en función de estos estudios que podrá ser trabajador está aproximadamente en el 22%, el 22% como techo máximo. En fin, convendría poner un poco de luz en estos conceptos o en la realidad de estos conceptos antes de entrar ya, bueno, o simultáneamente antes de ventajas e inconvenientes. ¿Cómo se controla a un trabajador que está trabajando en casa o que le has... Yo sé que ahora con el tema del coronavirus una gran parte de los empleados de banca los han mandado a casa. De hecho, yo he hablado con algún gestor y dice, no, yo estoy desde casa, te voy a atender y tal. ¿Cómo se controla eso? Algunas personas dicen que con ese teletrabajo trabajan más que si estuvieran en la propia oficina. ¿Qué os parece ese...? Sí, Jorge. Primero comentar que, como yo he dicho, hay muchísimas empresas, la mayoría de las empresas españolas posiblemente lo tengan bastante complicado organizar el teletrabajo. Y en cuanto a lo que tú comentabas de, por ejemplo, hacer acciones desde la casa y tal, que la gente trabaja más, el problema es que pierde la disciplina de los horarios y que de alguna manera el teléfono o conectarte a internet es más fácil en cualquier momento y por lo tanto no rompes los tiempos entre trabajo y otro tipo de cosas. Y eso en el medio y largo plazo creo que es bastante negativo. Por lo tanto, eso requiere de muchísima más enjundia de lo que a priori se está hablando. Esa situación de que desaparezcan muchos espacios de trabajo, que se conviertan tipo coworking y que de alguna manera salgan de la empresa, yo creo que eso no va a ser tan fácil ni se va a desarrollar de esa manera como lo están diciendo. Mira, yo voy a contar una anécdota porque quizás las anécdotas sirven mucho para aclarar cosas, ¿no? Yo conocí en Madrid a una persona que montó uno de los primeros coworking. Este es una persona absolutamente inquieta, un visionario, y me contó que él dio un pelotazo, vendió una empresa tecnológica que tenía, él la vendió muy bien, y él vive en Aravaca y tenía en la casa una buhardilla enorme
Con lo cual dijo, bueno, pues yo aquí monto mi centro de operaciones y tal. Y me contaba, cuando pasaron un mes, yo ya trabajaba en pijama. Y al segundo mes, yo ya no todos los días me afeitaba. Y al tercer mes decidí irme de la casa. Y como no tenía nada, por eso fue por lo que monté el coworking. Por lo menos tenía un espacio de trabajo. Las personas también necesitamos romper nuestro tiempo de ocio con nuestro tiempo de trabajo. Necesitamos relacionarnos con los demás. O sea, es muy difícil con el teletrabajo, en función, todo está en función del puesto de trabajo. Cómo coordinas equipos. Cada vez en las empresas se hace más hincapié en lo que es una cultura corporativa. ¿Cómo se extiende esa cultura corporativa? ¿Cómo se tiene la vinculación a los objetivos de empresa cuando tú realmente eres como un autónomo, estás trabajando fuera continuamente fuera o permanentemente, ¿no? Porque no es lo mismo que tú tengas tiempos que haga. Y lo que está claro, que eso sí, en contra de lo que nos han legislado últimamente con el control de horarios, cada vez más hay que ir a objetivos y a resultados, no a medir tiempos. Y en eso tiene que cambiar. O sea, ya no es importante fichar la entrada y la salida. Es importante que dentro de tu jornada laboral consigas los objetivos y la carga de trabajo que tienes. Pensando en que el porcentaje de teletrabajo que puede hacer un trabajador va del 1 al 100, pero no, porque no lo sería, va del 1 al 100, el incremento de ese porcentaje que se puede considerar teletrabajo va a depender siempre de las estructuras informáticas de esa empresa, que puede estar preparada para que el teletrabajo esté en un porcentaje bastante inferior al 100. Hay otras que no. Por ejemplo, un call center. Un call center tiene sus teletrabajadores en casa, su control dentro de la empresa, organizado por equipos, etcétera, y está absolutamente todo su trabajo, el 100% de su trabajo es teletrabajo, hablo del teleoperador, y está al 100% controlado por la empresa. Ese sería un ejemplo clásico del teletrabajo al 100%. Trabajo al 10%, ¿qué sería? Por ejemplo, pues en investigación y desarrollo, un desarrollador que trabaja para una empresa y que diariamente, necesariamente, que conectarse con esa empresa para hacer seguimientos o para lo que sea, pero que el 80% de su trabajo es desarrollo de sus lenguajes, de su máquina, etcétera. Por lo tanto, ves que hay unas diferencias enormes entre un teletrabajador y otro. El control exclusivamente de la empresa. Efectivamente, hay que ejercer ese tipo de control. Lo que pasa es que yo veo más el teletrabajo para determinados puestos de trabajo intermedios, donde lo que más es más importante los resultados y los objetivos. Yo quiero señalar también, abriendo una espita, y no sé lo que tú opinarás, Juan Manuel, por ejemplo, estamos hablando de que efectivamente la digitalización y la informatización ayuda de una manera seria e importante a poder hacer todo eso. Pero también es cierto que se abren en los servidores de la empresa y tal, porque tú ahí mantienes todos los niveles de ciberseguridad. Si hay continuamente mucha gente entrando, etcétera, etcétera, si no peligran, peligran también los ataques informáticos. Sí, hombre, ese problema lo tienen los bancos. Los bancos tienen un gran problema, porque son miles los que pretenden trabajar en remoto. Y de hecho se habla de que el 30% de la plantilla de los bancos las van a obligar o las van a ofrecer a que trabajen desde casa para quitar sucursales y para ahorrar gastos y para ahorrarse gastos y bajar sueldos, que es una parte que no se dice, vamos. Sí. Sobre cómo se ejercía el control sobre el teletrabajo. Entonces he puesto algún ejemplo de, bueno, que eso depende siempre de la empresa, lógicamente, de los sistemas informáticos de la empresa.
Y he puesto algunos ejemplos de teletrabajo al 100% o al 3 o al 4 o al 10%, dependiendo de qué tipo de trabajo. Quizá un concepto también muy importante que había que tener en cuenta con el teletrabajo es el concepto de obligatoriedad, es decir, que el teletrabajador está obligado a hacerlo, ¿eh? Que eso va a condicionar, por ejemplo, la legislación de protección o de etcétera que venga en camino, ¿eh? Porque si no existe esa obligatoriedad, entonces la empresa tampoco es responsable de ese teletrabajo. ¿Los sindicatos cómo ven el control del teletrabajo? ¿O se les escapa y esto puede ser un problema para ellos? Yo creo que están perdidos, pero bueno, no sé qué opinará Jorge. Mismo tengo enormes dudas porque, para empezar, esto es una de las cosas más que se ponen de moda en un momento determinado y parece que es que todo el mundo va a pasar a teletrabajar, pero yo creo que sí que las empresas, más en una situación de crisis como la que estamos enfrentando, van a intentar una reducción de costes, van a intentar, y si realmente pueden reducir la infraestructura, oficinas y todo lo que lleva aparejado, pues lo van a intentar implantar. Pero yo no lo veo que eso sea extendible a toda la población. Por lo tanto, a partir de ahí es, si el teletrabajo, tal como lo concibe Juan Manuel, se hace a nivel de operarios, pues realmente ahí habrá mucho que legislar. Claro, a una persona que hace un trabajo que le vas a obligar a que demuestre que ha alcanzado una determinada producción, también dirá, oye, yo quiero participar de ese ahorro que yo te produzco, ese ahorro de espacio físico de trabajo, de conexión a internet, de gasto telefónico, etcétera, etcétera. Y eso pues acabará regulando. Y si son ya en puestos de mandos intermedios o otro tipo de puesto de trabajo más cualificado, realmente ya en el acuerdo contractual todo ese tipo de cosas estarán establecidas y por lo tanto será un tema más accesorio, entiendo yo. Si los sindicatos se enfrentan a una situación novedosa y a mí me da mucho miedo porque eso en otras condiciones y con otro tipo de gobierno pues puede haber mucha sensatez y el exceso de regulación siempre es malo y nosotros tenemos un enorme defecto, que es que nos pasamos en regulación y los mercados y el trabajo necesita siempre de una enorme flexibilidad. No, y con eso no estoy diciendo de incumplimiento de las leyes, no estoy diciendo de abusos, sino de flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque el tema es absolutamente cambiante y hay que adaptarse a las circunstancias de mercado en cada momento. Yo creo que es idílico. Es decir, yo puedo trabajar en vez de en una ciudad contaminada que tardo hora y media o casi una hora entre atascos, llegar a la oficina, lograr aparcar. Por ejemplo, los que estamos en Madrid, que aquí ya sabes que aparcar es un infierno. Bueno, si me evito el tener que ir a aparcar, me evito tener que ir a la oficina y puedo vivir en el campo, vamos, me parece idílico esa oportunidad. Yo creo que con este confinamiento que ha habido, más de uno que le ha cogido, ha tenido la oportunidad de estar trabajando o conectado con su oficina, bueno, o con el trabajo que tenía que realizar desde una casita de campo, dirá, me vuelvo al pueblo. ¿Qué os parece? Sí, mira, yo quería reflexionar sobre lo que estás diciendo del siguiente modo. El teletrabajo descansa en tres pilares. Uno, que es la empresa. Dos, que es la red, el sistema de redes español. Y tres, el usuario, el teletrabajo. Para que este usuario pueda irse plácidamente a un retiro como Dios manda, tiene que tener los elementos necesarios para realizar el teletrabajo. Entre esos elementos nos vamos
tiramos a la derecha y nos vamos a que tiene que haber una red adecuada que llegue a ese punto y que la empresa tenga los sistemas desarrollados para poder prestar este servicio, por llamarlo de alguna manera. Pero no solo, sino que desde el lado del usuario, además de esos servicios informáticos o telemáticos, tiene que tener otros elementos, otros servicios básicos, sanidad, cultura, etcétera, próximos, que le permitan trasladarse a ese aislamiento que hoy día no puede ser total. Sí, efectivamente, las situaciones ideales, idílicas y perfectas no existen. Cada situación es diferente y cada puesto de trabajo tiene unos requerimientos y habrá que definir en cada caso. Lo que sí es cierto, y eso no creo que no lo podemos negar, es que esta ha sido una experiencia piloto que ha abierto, si no una puerta, por lo menos varias ventanas para que trabajadores y empresas se puedan ver que las cosas se pueden enfocar de otra manera. Lo que está claro que todo esto va a traer una aceleración de toda la digitalización en las empresas, porque precisamente para gestionar, para controlar, para supervisar y para hacer todos los medios digitales son imprescindibles para eso. Y efectivamente tú dices, yo me voy al campo, en un sitio más, en una casa más amplia, con otra un tipo de vida diferente, ya, pero ahí te tiene que llegar una buena red de fibra óptica, si no un 5G, y tienes que tener... Y después, incluso en esos tipos de trabajos, hay que pensar que tendrán que ser en parte mixtos, porque si no, se pierde la permanencia de la empresa. Y eso también es un tema pequeño. Creo que no todas las profesiones, o sea, que hay muchas profesiones que de por sí ya lo hacen, es fácil que lo hagan. Todas las empresas de comunicación, abogados, eso tienen muchas más facilidad de trabajar con teletrabajo que otras profesiones. Hay muchas que podrán hacerlo. Incluso en el tema sanitario hay muchos médicos que ya pueden, de hecho, yo he recibido llamadas de médico, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes fiebre y tal? Hay una gran parte que se puede desarrollar, y con un buen proyecto, bueno, pues podremos hacerlo. Bueno, hay otros que no, sí, claro. ahí voy a partir en dos partes. Una de ellas en lo que tú estabas hablando, por ejemplo, en la sanidad, Friedman, en el libro La Tierra es plana, en el 2005, hablaba de Bangalore, de cómo en los call centers allí se metía un médico especialista que estaba vía internet diagnosticando, viendo radiografías y viendo analítica, diagnosticando en un servicio de urgencia en un hospital norteamericano, ¿no? Es cierto que ahí hay, y estamos hablando del 2005, estamos hablando de hace 15 años, hay muchas oportunidades. En cuanto al tema, por ejemplo, que dices de abogados, todo dependerá porque aquí lo que tenemos muy claro es que la agencia tributaria está siempre actualizadísima, la firma digital, la comunicación vía internet, pero en justicia no es lo mismo. Y realmente, si eso se pudiese hacer, pues habría mucho menos papel, habría mucha más y se podía resolver mucho mejor a distancia que gente dando pasillazos por los juzgados, ¿no? Pero eso depende de si estamos dispuestos a invertir en ese tipo de cosas o no. Y el Estado es el que tiene en sus manos invertir de cara a futuro. Lo que pasa es que estamos en un Estado que tiene pocas ganas de invertir y muchas ganas de gastar. Con este sistema aumentarán los autónomos una barbaridad, porque para el autónomo es muy fácil el desarrollar una actividad así. Bueno, ya estamos en los 30 minutos. Os quiero
para despedida un titular. A ver, Juan Manuel. Bueno, yo creo que el trabajo es un camino inevitable que hay que recorrer, sin duda, pero tardaremos, ¿eh? ¿Estamos ante un globo sonda o una realidad futura? Parece que ha venido para quedarse, como se suele decir, igual que el coronavirus. Bueno, muchas gracias a todos. Espero en la próxima fecha tenerlo de nuevo en una tertulia agradable y hasta otro día. Saludos. Saludos.